Bueno, bueno, buenas noches con toda la gentil audiencia. Eh, Mi nombre soy el doctor Pedro Cáceres, médico oncólogo, y bueno, me es grato dirigirme a ustedes para poder presentarles esta cuarta edición de conferencias que estará a cargo de la doctora Milagros Rodríguez, quien es médico oncólogo, médico radiooncólogo, quien nos va a compartir una ponencia acerca de radioterapia. Acerca de los tratamientos y sus diversas técnicas para el tratamiento de pacientes oncológicos, sus beneficios y su experiencia médica, ¿no? Eh, Luego de concluir la ponencia, vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas para poder aclarar las dudas de la gentil audiencia. Antes de iniciar la presentación, quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes. Eh, la doctora Milagros Rodríguez, quien ha sido formada en pregrado en la Universidad San Martín de Porras. Eh, Tiene un posgrado en radiooncología por la Universidad Ricardo Palma. Ella, durante su etapa formativa, ha tenido pasantías por la zona de radioterapia de alta precisión y braquioterapia en Islas Canarias, asimismo en Berlín, Alemania. Sin más preámbulos, doy pase a la doctora Milagros Rodríguez y bienvenida, Milagros. Eh, Esperamos el inicio de tu presentación. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Empiezo a compartir pantalla. Ok, ¿me avisan si se ve bien? Sí, se ve bien, Milagros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad ya es la cuarta conferencia que vamos a tener juntos. Esto va dirigido bastante a colegas y también a algunos pacientes que nos van a escuchar y que pues tienen muchas dudas acerca de qué es la radioterapia externa y en qué consiste, qué beneficios tiene, qué toxicidades puede presentar, muchos tabúes que hoy por hoy pues existen todavía en radioterapia. Y pues mi razón de esta exposición es básicamente para poderlas aclarar y explicar. Bueno, vamos a tener estos 5 tópicos. Va a ser principalmente explicarles la definición, hablarles un poco sobre el efecto celular que existe en la radioterapia, las toxicidades, el impacto clínico y hablar, claro está, sobre la tecnología con la que se cuenta y con la que ha evolucionado por muchísimos años en radioterapia y con la que actualmente podemos dar tratamientos con alta precisión y con la disminución llamativa de toxicidades antiguas. Bueno, definitivamente para hablar sobre la definición debo recalcar 3 puntos en la historia de la radioterapia que son sumamente importantes para poder entender de dónde proviene. Principalmente los 3 puntos más importantes de la historia fueron el descubrimiento de los rayos X hechos por Röntgen en el año 1895. Él descubrió estos rayos haciendo múltiples estudios en su laboratorio y como podemos ver en la imagen de la derecha, hay una imagen de la primera radiografía a la mano que le adquirió a su esposa. Vemos como se ve una imagen ovalada que era el anillo de matrimonio de su esposa. Luego vemos que la radioactividad fue descubierta en periodos similares, tanto por Becquerel en 1898 y por Marie y Pierre Curie, quienes descubrieron la radioactividad mediante el descubrimiento de una fuente radioactiva que llamaron radio. La radioterapia fue utilizada también por Marie Curie ya desde 1901 y desde su respuesta que veía la disminución de tumores al acercar estas fuentes radioactivas a las mismas masas tumorales. Entonces, hay que recordar que la radioterapia es un tratamiento que van a recibir casi 2/3 de los pacientes con cáncer durante todo el transcurso de su enfermedad. La radioterapia es un tipo de tratamiento basado en el uso de rayos X, que son capaces de poder ser utilizados en máquinas, en aceleradores lineales,
y de poder liberar partículas que usualmente nosotros catalogamos como fotones, y que estas pueden dañar el ADN celular, destruyéndolo de dos maneras de las cuales vamos a hablar más adelante. Es una herramienta sumamente útil para el tratamiento del cáncer, puesto que destruye células tumorales y debe ser administrada, por tanto, como de dos maneras, una forma segura y una forma muy eficaz. El efecto celular que tiene la radioterapia, principalmente, o para resumir, porque en realidad pues es un efecto celular sumamente complejo, pero se divide en dos escenarios. El primero es el escenario directo y el segundo el indirecto. El directo pues es que daña directamente la estructura de doble cadena del ADN. Y el indirecto es porque se generan radicales libres que junto con algunas moléculas o radicales que están alrededor pueden formar moléculas de agua y estas generar ambientes hostiles para que las células malignas no se sigan multiplicando más. El efecto más importante se llega a dar durante una fase específica del ciclo celular, donde el ADN está mucho más sensible. Y esas dos fases son la fase de mitosis y la fase G2. La fase G2 es también una de las fases cercanas a la fase de mitótica. Y es ahí donde el ADN se encuentra justo en multiplicación o en división, y es ahí también donde la radiosensibilidad es sumamente alta. Entonces, estos son los dos efectos que estaba mencionando anteriormente. La radiación ionizante tiene el efecto directo, puesto que daña directamente el ADN celular y la estructura de doble cadena, y el efecto indirecto, pues que al generar radicales libres y al generar destrucción de algunas moléculas de agua, genera este ambiente hostil para que las células malignas no se sigan multiplicando más. Esto da como consecuencia daños estructurales en el ADN que impide que se sigan multiplicando y por ende hace que la célula maligna en estos escenarios pues sea destruida. Este es un efecto además sobreagregado a la radioterapia que ha venido en boga desde hace unos cuantos años, y es el efecto inmunogénico que puede tener la radioterapia. Si bien estábamos hablando de una destrucción celular llamativa, de un ambiente hostil para que las células malas no se sigan multiplicando, también hay que reconocer que la radioterapia, al poder liberar complejos y signos inflamatorios, hace que las células propias del organismo, como son las macrófagos, las células natural killer o algunos linfocitos, sobre todo los T helper 1, sean estimulados, y al ser estimulados ellos son capaces de poder reconocer dónde se encuentra el tumor y poderlo atacar con mayor efectividad. Esto ayuda mucho a una respuesta inmunológica, sobre todo cuando el paciente se encuentra recibiendo tratamiento de inmunoterapia. Y pues se denomina efecto abscopal, es un efecto que estamos aún tratando de averiguar cómo es que se da esa llamativa llamado al efecto inmunogénico en algunos organismos, puesto que no se da en todos los pacientes. Dos, íbamos a hablar del efecto celular un poco. Ya les mencioné que tiene el efecto directo e indirecto, pero también es bueno hablar sobre qué efecto tiene sobre las células sanas. Nosotros cuando hablamos de las células sanas o de los órganos sanos, hablamos de dos tipos de órganos: los órganos que se encuentran en serie y los órganos que se encuentran en paralelo. Los que se encuentran en serie los catalogamos de esta manera, ya que si es que se daña una parte de esa estructura, toda la cadena que va en esa misma serie se va a ver afectada. Ese es el caso, por ejemplo, de la médula espinal, donde si el daño es llamativo en la médula, todo lo que esté por debajo de la médula no va a funcionar. A diferencia de los órganos en paralelo, donde tenemos diferentes subunidades que son funcionantes y que pueden trabajar paralelamente a las unidades que tienen al lado. Eso hace que estas unidades puedan reemplazar con mayor facilidad la función de la unidad que haya sido perjudicada. Y uno de los órganos que es el más ejemplar para los órganos en paralelo es el pulmón. Entonces, tenemos diferentes toxicidades que se pueden presentar en estos órganos de riesgo. Las primeras son las agudas, que se presentan al mes, las subagudas, que se pueden presentar hasta los 3 meses, y las crónicas, que se pueden presentar después de los 3 meses.
todas las toxicidades que un paciente que recibe radioterapia externa que pueda presentar son meramente localizadas en la zona de tratamiento. Hay que recordar que la radioterapia, si bien destruye células malas, todas nuestras células se encuentran en fases de multiplicación, en fases distintas de multiplicación. Entonces, es por ello que hay algunas células que se encuentran cercanas al campo, que reciben cierta gradación de dosis, que hoy por hoy es mucho menor a lo que era antes, pero que de todas maneras pueden generar cierto proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio es el que genera las toxicidades que se ven en los pacientes que reciben radiaciones. Esto se ve más conforme la dosis sea más acumulada en el organismo. Existen diferentes tipos de dosis a las cuales nosotros debemos de llegar, y lo vamos a hablar en un momento sobre las dosis o cómo así nosotros decidimos de darle una dosis a un tipo particular de tumor, pero las toxicidades son, y quiero que quede claro, pues meramente inflamatorias, y son específicas de la localización del tratamiento de radioterapia. El único efecto que se ha podido generalizar independientemente de la zona de tratamiento es la fatiga. Y la fatiga es un síntoma que la mayoría, por no decir más del 90% de pacientes, lo presentan durante el tratamiento. No es una fatiga brusca, pero sí es una cierta o una relativa sensación de cansancio constante que puede hacer que el paciente tenga un poco de alteración en sus quehaceres cotidianos. Entonces, para hablar también de radiobiología, quería mencionar 4 R's de la radioterapia que nosotros utilizamos mucho, que son 4, obviamente. La reoxigenación, que es básicamente basarnos en la oxigenación que tienen las células para poderlas atacar. Si no tenemos oxígeno, pues no podemos generar los radicales libres, que son propios del efecto indirecto de la radioterapia. Segundo, la redistribución, y es que cuando nosotros vamos a atacar a las células que se encuentran en la fase de mitosis, vamos a ver que básicamente varias células se van a quedar, o las remanentes se van a quedar en las otras fases, haciendo que el reclutamiento o la distribución de las diferentes ciclos celulares que estén en esa zona tumoral sea el mismo. La reparación es que tenemos la teoría en radioterapia que no debemos dar sesiones de radiación que no estén por lo menos 6 horas de distanciamiento. Existen protocolos de radioterapia donde se administran hiperfraccionamientos, es decir, 2 tratamientos durante el día o más de una sesión al día, pero estos no deben estar más próximos o con un límite de tiempo menor a 6 horas, ya que hay que generar o tener en cuenta la reparación de las células sanas. Y por último, la repoblación, donde es importante reconocer que estas células sanas se van a repoblar y se van a reparar, pero las células malignas también se pueden repoblar. Entonces, y permitir breaks, o es decir, permitir que el paciente tenga una mala adherencia al tratamiento puede tener un impacto clínico en permitir que las células malignas se vuelvan a repoblar y de esta manera puedan, puedan no permitir que el tratamiento sea efectivo como queremos. El modelo lineal cuadrático. El modelo lineal cuadrático es un modelo algorítmico muy complicado, del cual no voy a ahondar mucho porque es un tema físico y algorítmico que es difícil de explicar, pero es importante reconocerlo y conocerlo porque es de ahí de donde nosotros decidimos qué dosis vamos a dar a los pacientes, y sabemos de esta manera o gracias a este modelo a cuánta dosis debemos llegar y qué fraccionamiento podemos utilizar para cada paciente. Antiguamente nosotros dábamos tratamientos que iban a 2 grays por día, inclusive a 1.8 por día, que son los fraccionamientos o cargas de energía, por así decirlo, de radioterapia. Sin embargo, hoy por hoy, gracias a este modelo, nosotros podemos hacer cálculos para que podamos llegar a una dosis biológica efectiva similar, pero sin tener que hacer que el paciente tenga que prolongar su tratamiento en muchos días.
Entonces venimos con el concepto de la dosis biológica efectiva. La dosis biológica efectiva es la que se requiere para saber cuántas células van a morir y cuántas células van a sobrevivir por cada dosis de radiación. Eso es una relación o un valor que se conoce como alfa-beta. Y esta relación de alfa-beta, alfa, las células que mueren, y beta, las células que sobreviven, es distinta para cada tumor. Y nos puede dar inducir un poco o cómo va a ser la radiosensibilidad de cada paciente frente o de cada tumor frente a cada dosis de radiación. Y la gráfica que vemos a la izquierda nos permite demostrar que abajo relación de alfa-beta, la facilidad o la dosis que se requiere para que las probabilidades de que las células sobrevivan es menor frente a una dosis o frente a una alta relación de alfa-beta, donde requerimos de más dosis para poder llegar a una baja probabilidad de que las células sobrevivan, hablando de células malignas. Entonces, el impacto clínico es importante. Tenemos 6 escenarios en los que los pacientes tienen que o se beneficiarían de esos tratamientos. La neoadyuvancia, que es dar o administrar tratamientos previos a una cirugía o previos a algún tratamiento de quimioterapia. ¿Para qué? Para poder permitir que estas terapias sean efectivas y poder, en la mayoría de casos, disminuir los tamaños tumorales o permitir que los márgenes quirúrgicos sean más estériles o limpios. La adyuvancia, que es después de una cirugía, donde usualmente nosotros damos tratamiento a márgenes quirúrgicos positivos o donde se conoce que la distribución ganglionar podría tener una recurrencia, y es por esto que se tiene que administrar radiaciones en los campos donde ha estado la enfermedad. Tenemos también el impacto clínico en rescate o salvataje, donde pacientes tienen una recurrencia de enfermedad y nosotros podemos dar tratamiento de rescate para volver a o eliminar esos nidos tumorales y poder permitir que las terapias sistémicas sean mucho más efectivas. Ahí hago un paréntesis, parte de la teoría o cómo es que nace la radiocirugía extracerebral, de la cual conversamos hace una conferencia atrás, sobre la destrucción de estos nidos tumorales y cómo es que la radioterapia podría tener un impacto clínico importante a dosis muy altas. El control local de la enfermedad también es importante, puesto que nosotros no solamente lo podemos utilizar antes o después de alguna terapia, sino también concomitante a una quimioterapia o concomitante a una terapia sistémica de otro tipo. Nosotros tenemos un impacto clínico también importante a nivel paliativo. Podemos calmar el dolor óseo, calmar el dolor oncológico, impedir que se genere una compresión vértebro-medular, impedir que se genere un síndrome de vena cava superior, ya que todo esto puede perjudicar la vida del paciente en un término de urgencia. Es por eso que no solamente se trata de paliar el dolor, sino también como método de prevención para que las emergencias oncológicas puedan ser revertidas. Y también lo tenemos como tratamiento único. Hoy en día, con la radiocirugía extracerebral en boga, podemos suplantar una cirugía y realizarle una radiocirugía a un paciente con un cáncer de pulmón, con un tumor muy pequeño, donde una cirugía estaría bien, pero una radiocirugía de repente podría ser menos invasiva bajo el contexto del que el paciente pues tenga muchos riesgos para poder ser sometido a una cirugía como tal. Y bueno, el último punto que también quería tocar era la tecnología. Para hacer estos tratamientos es muy importante el avance tecnológico que se ha tenido, se ha venido llevando con el pasar de los años. Antiguamente nosotros dábamos tratamientos dirigidos con la misma radiación, en realidad los mismos rayos X, pero sin saber hasta dónde podían llegar y qué impacto clínico tenían en los órganos que estaban alrededor. Y al conocer ese impacto clínico es que se comienzan a desarrollar técnicas avanzadas para poder impedir que las zonas cercanas a la enfermedad no se vean afectadas por la radiación.
Entonces, de aquí partimos a cómo empieza la radioterapia. Nosotros usualmente pues tenemos una referencia médica ya establecida de algún otro colega que nos manda al paciente para poder plantear un tratamiento de radioterapia. Tenemos la consulta médica, y aquí lo he repetido, pero en realidad el tercero es el planteamiento o simulación médica, mejor dicho. Y luego viene el tratamiento. Entonces, la referencia y la consulta médica, pues son básicamente el hecho de explicarle al paciente qué es lo que va a sentir, qué vamos a hacer, qué intención terapéutica tenemos. Y en resumen, pues ya voy adelantándoles que la radiación, es el rayos X, no duele. Y el único impacto clínico que se ve secundario a la radiación son los procesos inflamatorios de los cuales había mencionado o había hablado más atrás. Esta es una imagen de la simulación que se tiene que realizar. La simulación viene no solamente mediante una tomografía que nos establece el punto que vamos a irradiar, sino también la inmovilización que va a tener el paciente para poder nosotros reproducir esta posición y poder administrar el tratamiento en el mismo lugar siempre. Hacemos la imagen en la cual el paciente va a recibir el tratamiento en esa posición, y luego es ingresada esta imagen a un programa especial, un programa que nos permite poder dibujar y contornear y diseñar lo que vamos a irradiar y lo que no vamos a irradiar, de tal manera que podemos hacer una dirección de los haces de radiación a algunas zonas en particular. Y ahí quiero conversar sobre las planificaciones de tratamiento, porque tenemos formas distintas de administrarlas, guiadas por imágenes. Tenemos la radioterapia tridimensional, donde es una técnica que angula el acelerador lineal, que ya lo vimos más atrás, que es pues básicamente la forma de un arco en C o un teléfono antiguo, en realidad que es una relación coloquial que siempre utilizo para mis pacientes. Pero esto me permite angular el acelerador para poder tratar de esquivar un poco los órganos de riesgo. Y luego tenemos la radioterapia de intensidad modulada, que utiliza el colimador, unas multihojas que vemos en la imagen de la derecha, que hacen que adopte la forma del tumor o la forma que yo he dibujado, y se pueden movilizar de manera inteligente para que podamos impedir que la dosis llegue a cierta distancia a algunos órganos que quiero proteger. Se modula en piel, se modula en pulmón, se modula en diferentes lugares en los cuales yo no quiero irradiar. Y eso hace que mi tratamiento pueda ser lo más preciso y lo menos tóxico posible. Esto también tiene de la mano con que el planificador, que es donde nosotros hacemos el diseño del tratamiento, tenga el algoritmo necesario para poder diferenciar estructuras de hueso, estructuras de aire, estructuras de agua, porque estas estructuras tienen unas densidades distintas y por tanto la simulación me tiene que anticipar cómo es que va a llegar esa dosis a los órganos que yo quiero tratar. Esta es una planificación médica, una imagen tomográfica de una paciente que tiene antecedente de un cáncer o una neoplasia de mama, donde vamos a incluir dos zonas de tratamiento, la mama, el lecho quirúrgico, y aparte, pues las regiones ganglionares más afectadas o las que usualmente suelen avanzar en la enfermedad. Es una imagen en tres ángulos. La primera, la superior, es una imagen mirando desde arriba a la paciente, donde tenemos para ver si no ven, no sé si ven mi puntero, pero este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, la parte de adelante y la parte de atrás, donde están las vértebras del paciente. Esta es una imagen de frente y una imagen de costado, y vemos cómo es que nuestros contornos nos permiten poder hacer una planificación conjuntamente con un físico médico que puede ingresar los haces y puede hacer que la conformación de la dosis sea exclusivamente en la zona que yo quiero tratar, tratando de minimizar al máximo, y esta es una curva de 2 grays que son básicamente una radiación muy pequeña, para que podamos proteger, en este caso, en las mamas del lado izquierdo, los órganos más importantes, que son el pulmón y que son el corazón. Esta es otra planificación de otro paciente, donde también me gustaría que veásemos cómo es que el giro del acelerador lineal
se contabiliza para poder tridimensionalmente dar un tratamiento en los lechos ganglionares de una región pélvica. Esta es una paciente con un cáncer de cervix que tiene una planificación que engloba los ganglios que empiezan desde la bifurcación de la aorta y que llegan hasta la región de la última porción de la vagina. Es importante que nosotros reconozcamos ciertas restricciones en las dosis completas que debe recibir, porque no todo es al 100%, aceptamos fraccionamientos que coberturen lo que hemos dibujado entre un 95% y un 110%. Algunas literaturas hablan de 107%. La protección de los órganos de riesgo son muy importantes. Acá vemos un gran círculo azul, pero en realidad es la bolsa intestinal, y la bolsa intestinal es importante de proteger para que la paciente no tenga toxicidades agudas durante el tratamiento, en su mayoría diarreas. Y los constraints internacionales, pues la dosis a la cual nosotros nos debemos restringir siempre están de la mano con el respeto que debe haber a los organismos internacionales que nos establecen qué dosis es la que estos órganos pueden tolerar. La radioterapia avanzada, pues acá tenemos un caso bien peculiar de un paciente que recibe una radioterapia holocranial. El antiguo concepto de la radioterapia holocranial es que pues hay que irradiarle por dos campos laterales y simplemente ya no continuar más con el tratamiento porque ya la cabeza está totalmente irradiada y ya está. Nos hablamos de las metástasis. Sin embargo, se ha visto mucho que estos pacientes tienen una larga sobrevida y que a los 6 meses el impacto clínico en la memoria y en el estado cognitivo es muy deteriorante. Entonces, hoy por hoy nosotros no irradiamos toda la cabeza por sí, protegemos estructuras muy importantes llamadas hipocampos, que nos permiten poder evitar que el paciente pierda la memoria y evitar que la paciente pierda el estado cognitivo y el estado funcional y pueda continuar con su vida normal. Eso en el escenario donde las metástasis son tantas que no se pueden tratar con radiocirugía cerebral, que ha sido tema de conversación y de conferencias anteriormente. Y bueno, este es el mensaje final que les quería dar. La verdad que en toda mi experiencia y siempre que estoy con pacientes que llegan a mi consultorio con un diagnóstico ya establecido, puede que mi principal función no sea dar la mala noticia y que el paciente ya llegue con todo un proceso largo de cirugías, de quimioterapias, de malas noticias, de buenas noticias. Entonces es importante, y esto trato de reflejarlo mucho y lo voy a leer para todos ustedes, y es que hay algo que el cáncer no puede hacer. El cáncer es limitado, no puede paralizar el amor, no puede destruir la esperanza, no puede corroer la fe, no puede destruir la paz, no puede matar una amistad, no puede suprimir las memorias, no puede silenciar el coraje, no puede invadir el alma y no puede robar la vida eterna, no puede conquistar el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Milagros, por su brillante exposición. Bueno, estamos abiertos a las preguntas de la audiencia. Si hubiera alguna duda, por lo pronto te voy planteando algunas preguntas o algunas dudas que son las que más nos transmiten los pacientes. En primer lugar, como mencionas, hay mucha satanización, no solamente de la quimioterapia, sino también de la radioterapia por el temor que tiene, que eso va válido por parte del paciente porque es algo nuevo. Muchas de las dudas que ellos tienen se basan en las experiencias anteriores, ¿no? Con los aceleradores de cobalto y las técnicas que no eran tan precisas como las que tenemos actualmente, ¿no? Eh, por ejemplo, algunas de las dudas que más frecuentemente son transmitidas por los pacientes es, uno, ¿me va a doler? Otras de las dudas es, ¿se me va a caer el cabello? Me va a generar algún tipo de náuseas, vómitos o diarreas? Eh, Al recibir yo irradiación, ¿voy a poder estar con mi familia o los voy a también irradiar a ellos? Creo que esas son algunas de las dudas
me imagino que también te transmiten frecuentemente los pacientes, ¿no? Creo que eso sería importante también eh, precisar en esta ponencia, ¿no? Claro, claro que sí, gracias por tu pregunta. En realidad, principalmente una de mis primeras frases en una consulta es explicar, mira, todo esto que te voy a explicar, te anticipo, no va a doler. La radiación no duele porque son los mismos rayos X que han utilizado para hacerte las tomografías, para hacerte las radiografías. Lo que fastidia o lo que podría llegar a doler dependiendo de la radiosensibilidad de cada paciente, porque cada paciente tolera la radiación de manera distinta, al igual que cada uno de nosotros tolera diferente el paracetamol o tolera diferente pues algunas otras cosas, es que hay procesos inflamatorios que se pueden generar conforme el tratamiento va progresando, y es que la dosis absorbida sigue incrementando e incrementando y tiene efectos locales. Los efectos son meramente locales. Si existe alguna terapia que esté cercana a la región cefálica o a la cabeza, es posible que algunos folículos pilosos se vuelvan un poquito menos fuertes y que el cabello se vuelva un poco más quebradizo, inclusive que caiga. Pero todos estos procesos son reversibles, en su mayoría luego de 3 meses, y los más agudos, por ejemplo, la mucositis, cuando se irradia o se irrita un poco la cavidad oral o la parte rectal. Estos son, así como son los más fáciles de evidenciar o los más rápidos de evidenciar, son los más rápidos en curarse, porque son las estructuras que más células en multiplicación celular tienen. Entonces, es por esto que son tan radiosensibles. Y segundo, pues conforme a la pregunta, creo que ya respondí un poquito lo del cabello, y con la pregunta de la radioactividad, pues antiguamente, bien has mencionado, se utilizaban métodos que venían o provenían de una fuente radioactiva. El cobalto es una fuente radioactiva. Entonces se trataba o se intuía por los médicos nucleares que dada esta exposición a una fuente radioactiva era probable que el paciente llegue a casa emanando esta fuente radioactiva. Eso ya es cosa totalmente del pasado. Ya los aceleradores lineales son máquinas que utilizan los rayos X provenientes de una fuente eléctrica, la cual estimula a un metal pesado que está dentro de los aceleradores, que se llama tungsteno, y este metal libera electrones que son acelerados en esta misma máquina, y esas partículas de electrones se convierten en fotones, se convierten en haces de luz. Y esos haces de luz son totalmente imperceptibles a la luz, a la visión, al olfato, al tacto, al oído, a todo, ¿no? El tratamiento no se siente. Y eso es importante de mencionar, porque el miedo que se le tiene al tratamiento es mucho más alto de lo que realmente debería ser antes del tratamiento, ¿no? Muchas gracias, Milagros, por la respuesta. Tengo una pregunta del público. Eh, l- ¿Cuáles son las sugerencias generales en cuanto a los cuidados para pacientes que se someten a radioterapia? Bueno, en realidad las sugerencias generales más importantes son que sigan con su vida normal, porque todo paciente al cual uno le prohíbe realizar sus actividades cotidianas, lo limita y cambia su calidad de vida y cambia la perspectiva que tiene de su vida y de sus cosas. Y eso no debería cambiar. Hay ciertas restricciones que se tienen que tomar en cuenta durante el tratamiento, es cierto. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos zonas gastrointestinales, pues es lógico que la dieta del paciente debe variar un poco, y no variar en un sentido estricto, pero sí con restricciones de algunos alimentos que puedan propiciar a náuseas, que puedan propiciar a diarreas, que puedan propiciar a dolor abdominal en sí, porque esto favorecería la aparición de toxicidades. Igual en la cabeza, en zonas de cabeza y cuello, donde se prohíbe un poco el uso de cítricos o tomar cosas muy calientes, porque la misma lógica inflama los tejidos que yo de por sí no quiero inflamar.
La exposición solar directa, cuando estoy irradiando zonas cercanas a la piel, es totalmente prohibitiva durante las primeras fases, inclusive durante el primer año, en horas de 11 a 4 de la tarde, puesto que la radiación ultravioleta puede aumentar la dosis recibida en la piel y propiciar a las quemaduras solares con muchísima más facilidad. Otras restricciones pues son básicamente locales en realidad. Las típicas son las de la dieta, las de poder no exponernos al sol durante el tratamiento, al sol de manera directa, pero en sí pues esto va a tener mucho que ver con la zona que estemos tratando. De repente es una paciente que tiene un cáncer de cuello uterino, que ya de por sí seguramente la actividad sexual puede haberse visto perjudicada o no, pero es importante recalcar que durante el tratamiento no está permitido realizar este tipo de actos, pero que después va a haber un momento en el que va inclusive a ser necesario para ella volver a reanudar su actividad sexual para que puedan permitirse una cicatrización de la vagina que no sea total, porque si es total, pues a la hora a la que ella quiera tener relaciones no va a poder tenerlas. Justo hablaba hace un momento con una colega sobre el tema y es algo que es un poco tabú hoy por hoy en las consultas, ¿no? Todavía se sigue restringiendo un poco la conversación de las actividades íntimas del paciente y es algo que todo paciente tiene el derecho de poder tener la libertad de consultarle eso a su médico y poder tener esa conversación y poder liberar todas sus dudas, porque un paciente que tiene este diagnóstico no se vuelve un objeto, no se vuelve alguien que no puede realizar lo que puede realizar los demás. Es cuestión simplemente de adecuar algunas cosas y poder reanudar la vida como la tenía antes o como siempre la debió tener. Y claro, es importante, como mencionas, es un tema, un tabú que muchas veces lo tocamos muy superficialmente, a veces los pacientes no lo abordan por vergüenza, y sí, como mencionas, algunas de las complicaciones, por ejemplo, en el tema de cervix, puede llegar hasta las sinequias. Me imagino que en alguna oportunidad debes haber visto por ahí alguna, que uno lo ve a veces en las rotaciones, ¿no? Y episodios, en algunos casos severos, como son hemorragias post acto sexual, ¿no? Pero bueno, otra, otra duda adicional. ¿Hay alguna otra aplicación no oncológica de la radioterapia? ¿Tiene alguna aplicabilidad fuera del ámbito de la oncología? Como bien lo mencionaste en el tema de neoadyuvancia, adyuvancia, manejo del dolor, como tratamiento paliativo. Fuera de ello, ¿alguna otra aplicación? Sí, claro que sí. Al tratarse de una terapia que destruye células que están en fase de multiplicación celular constante, también es beneficioso para algunas lesiones benignas o lesiones premalignas. Una de ellas puede ser la cicatrización queloidea. La cicatrización queloidea es simplemente una respuesta que tiene nuestro organismo, es una respuesta acelerada de nuestra piel por tratar de cubrir una cicatriz, por alguna razón, factores genéticos, medioambientales, inclusive anatómicos. La piel decide multiplicarse con mucha rapidez. Entonces, existen terapias con radiaciones que administramos justo después del retiro del queloide para evitar que esa proliferación se haga y la cicatrización sea normal. Otro evento que nosotros, o otro escenario en el que nosotros tenemos un papel importante es en algunas lesiones cerebrales, como por ejemplo una malformación arteriovenosa, donde cicatrizamos o cauterizamos esa malformación, permitiendo que no sangre y que no se genere pues daño cerebral en los pacientes. Segundo, podemos tratar meningiomas, que son lesiones usualmente benignas, que es un engrosamiento de la capa que cubre el cerebro, que en algunas personas puede aparecer y generar dolor o generar
sintomatología y nosotros al tratarlo evitamos el crecimiento en primer lugar y logramos en algunas ocasiones disminuir por completo la lesión. Tercero, pues también podemos tratar algunas, ¿cómo decirlo?, engrosamientos de pares craneales que salen de algunas zonas nerviosas como el tronco cerebral, como por ejemplo pues el schwannoma o el neurinoma del acústico o algunos otros engrosamientos neurales que permitirían poder evitar que los síntomas que tiene el paciente propios del par craneal que están inervando disminuyan. También tenemos efecto en el exoftalmos, producto de la enfermedad tiroidea o el hipertiroidismo clínico llamativo, donde esa multiplicación de la grasa periorbitaria o retroorbitaria podemos irradiarlo para poder disminuirlo y de esa manera regresar el ojo a un nivel normal. Y así como estas, pues existen otros tipos de innovaciones en radioterapia que también podemos tratar, inclusive algunas contracturas, la de Dupuytren, si no me equivoco, o neuralgia del trigémino, ya en términos de radiocirugía. Podemos tratar algunas otras particularidades que en este momento no recuerdo, pero hay muchas técnicas que se pueden utilizar para poder eliminar tumores benignos, porque en sí son lesiones proliferativas, pero que no tienen características de ser infiltrantes o de generar metástasis. Y al no tener esas características, pues no son cáncer. Sin embargo, son tumores sintomáticos o son proliferaciones celulares que con radioterapia se pueden revertir. Muchas gracias por la respuesta, Milagros. Otra de las dudas es siempre respecto del tema de la duración del tratamiento. Muchas personas piensan que van a necesitar hospitalizarse, algunos piensan que es ya muy extremadamente ambulatorio, que es como que pasas y como se ve a veces en algunas, a través de la televisión y en algunas series, ¿no? Que el médico estaba en la guardia, iba y se sentaba debajo del acelerador para recibir la radioterapia. Entonces creo que sería bueno también hacer algún comentario al respecto de ello, ¿no? Claro, el tratamiento es sumamente rápido. Demora cerca de 5 a 8 minutos en ser administrado. Y en sí la radiación suele ser inclusive más corta, puede durar 1 o 2 minutos. Y hablo de 5 minutos porque estoy contando con que el paciente ingrese al acelerador, se acomode, se pueda tomar una imagen de verificación que el acelerador lineal también adquiere y luego proceder al tratamiento. Entonces, es un tratamiento meramente ambulatorio, no requiere de hospitalización. En algunos escenarios, sobre todo en las emergencias oncológicas, el paciente sí requiere de una hospitalización por tener hemorragia, por tener un síndrome de compresión vertebromedular donde no puede movilizar las extremidades, cuando tiene un dolor oncológico que no puede estar controlado únicamente con radiaciones y necesita pues de terapias un poco más, bueno, endovenosas para poder controlar el dolor, o cuando tenemos a un paciente con metástasis cerebrales múltiples que no tiene una respuesta cognitiva aceptable, pues ya de por sí está hospitalizado, ¿no? Pero muy rara vez nosotros utilizamos o requerimos de alguna hospitalización. El caso más frecuente donde los pacientes requieren de hospitalización por la radioterapia son por los efectos secundarios propios de los tumores de cabeza y cuello, donde pues reconocemos que esa zona es una zona bien sensible a la hora de tratar y sobre todo porque por ahí nos alimentamos y esa es la región donde suele generar mayor grados de progresivos de deshidratación porque el paciente deja de comer como debería comer, porque le duele a la hora de pasar los alimentos o porque tiene aparición de algunas heridas dentro de la boca, que nosotros tratamos en lo posible de disminuir, pero que es imposible hoy por hoy no tener esa respuesta en la mucosa oral, porque la mucosa oral es muy sensible, tiene células que se multiplican inclusive en segundos, y es el típico caso cuando nosotros nos
podemos morder el carrillo y luego de unas 2 horas ya no existe ninguna herida, porque así de rápido se multiplica. Entonces, esa es la facilidad que tiene esa mucosa para afectarse por la radiación. Y esas heriditas o esas aftas, porque tienen forma de aftas, son dolorosas. Y eso hace que el paciente pues llegue a grados de deshidratación que requieran de hidrataciones endovenosas complementarias. Pero eso tiene de la mano también con una buena educación del paciente, con algunos tips importantes de cuidados de lavado oral, de alimentación suave, de no comer cosas muy calientes, muy cítricas, muy picantes. De esa manera se puede disminuir bastante estas toxicidades y permitir que el paciente pueda culminar el tratamiento sin mayores molestias que requieran de algún manejo hospitalario. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Milagros. Creo que si no hay alguna pregunta adicional de la audiencia, vamos a dar por concluida la sesión. Bueno, no quería finalizar sin agradecer eh, primero tu presencia, has resuelto muchas dudas. Creo que ha sido bastante didáctico y bueno, quiero agradecer al Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia por este espacio, este evento. Esperamos que haya sido de su agrado. Y finalizado este evento, les comento que se les va a hacer el envío de una breve encuesta para que, y bueno, también los certificados de la participación de estas conferencias, ¿no? Que serán enviados el día viernes 3 de septiembre. Bueno, muchas gracias a todos, colegas, gentil audiencia y buenas noches.